Fuerza Sí, sobre la carga. sí, Fuerza sobre la carga Q. Y a la derecha tenemos, bueno, la propia carga, el valor de la carga, y el campo eléctrico externo, en el que esa carga está metida. ¿Por qué campo eléctrico externo? Aclarémoslo, muchas veces se aclara. Porque la propia carga también genera un campo eléctrico. Pero lo que va en esta fórmula, si yo quiero calcular la fuerza sobre la carga, es el campo eléctrico externo, no el que genera la propia carga. Es decir, la propia carga no se hace fuerza a sí misma. ¿El campo eléctrico externo sería la línea que está a la izquierda con los símbolos de más? ¿La línea esta? No. No, la que está a la izquierda del dibujo, esa. Ah, esto debe ser porque me deben haber preguntado. Claro, externo porque está generado por otras cargas. Pero todavía no vimos cómo se puede generar un campo eléctrico homogéneo y vamos a ver que se puede generar con una distribución superficial de cargas, como si estuvieran muy lejos esas cargas en un plano, generarían un campo eléctrico tal como tenemos en nuestro ejercicio. Es decir, que no están las fuentes del campo eléctrico dibujadas en nuestro ejercicio, por eso las agregué, seguramente motivado por la pregunta de alguien, pero claro, lo genera cargas que no son las que nosotros estamos estudiando. Muy bien. Entonces, ya está. Ya podemos plantear aquí las ecuaciones. Faltaría, no sé si escribirlo acá, bueno, pongamos un poquito para no ser, pero no quiero ser tanto mamarracho. Las componentes de la tensión, ¿sí? Las vamos a usar. Tx y Ti las tenemos que descomponer la tensión en este caso, ¿sí? Vayan pensando cuál va con seno, cuál va con coseno. Ahora lo vamos a razonar. Si Tx o Ti. Todavía no lo razoné, pero ahora que termine el dibujo, encima estoy con la mano izquierda, mucho más torpe. Ahí está. Bueno, fíjense, este ángulo es con la vertical. ¿Qué les parece? ¿Tx o Ti va a ir con seno? Tx. Muy bien, ¿no? O sea, ese ángulo tita sería este de acá. ¿Sí? Sería este de acá. Y fíjense que Tx es el opuesto en ese triángulo. Entonces Tx va a ir con seno. Todo eso lo tengo escrito más abajo, ya un poco más prolijo. Acá está. En principio esta es la descomposición vectorial. Tx esté por seno, Ti esté por coseno. Bueno, vamos a animarnos a plantear las ecuaciones. Equilibrio, dale. Equilibrio en X. A ver, recordemos. Teníamos en X fuerza eléctrica hacia la derecha menos que había puesto Tx hacia la izquierda. Esto tiene que ser igual a 0. Bien. Dale. Aprovechemos, sigamos un cachito más. Bueno, hagámosla de abajo. ¿Qué voy a poner en la de I? ¿Qué tenía para arriba? TI. ¿No? La tensión de I. Sí. No, me trabé porque estoy... En el editor de ecuaciones tenés que apretar 1000 teclas. Y estaba recordando cuál. Bueno, ahí está. Sí, tenías razón. TI. Bien. Sigamos desarrollando. Entonces, ahora, acá, en la de arriba. ¿Puedo poner así o puedo poner que son iguales? Es lo mismo. O sea, podría poner, sin ganar mucho, que estas cosas son iguales. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es cada cosa? Por ejemplo, ¿qué es la fuerza eléctrica? ¿Qué tengo que poner ahí? Q por... no me acuerdo. Por el campo eléctrico. Estaba bien, ¿eh? Me gustó cómo habías empezado. Sí, ahí alguien dijo Q por campo eléctrico. Ah, no sé, lo escuché. Sí, Q por campo eléctrico.
Claro, un error muy común acá es poner la ley de Coulomb. A por Q dividido la distancia al cuadrado. ¿Por qué no se puede usar la ley de Coulomb? Está claro que no se puede acá. La Porque ley no de hay Coulomb, partículas. claro, es para fuerza entre cargas puntuales. Y acá yo no tengo una carga puntual del otro lado, tengo una sola carguita puntual y la otra carga puntual, ¿cuál es? No hay otra carga puntual, ¿no? Entonces, acá tengo que usar esta expresión que ustedes dijeron. Carga por el campo eléctrico es igual a T por seno. Seno de tita, a ver si lo hace. ¿Cómo es el tita? Bien, mira, qué bueno. Y acá también vamos a poner que son iguales. Es igual a P. Y P por coseno. Saben que en griego es teta en realidad, pero por pudor de los profesores se combinó en decir tita y no teta. Y peso es mg. Bueno, listo, ya están las ecuaciones. Ahora podría despejar la carga. A ver, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. La tensión es incógnita y la carga. Considero que el campo eléctrico es dato. Bueno, es re fácil. El despeje, creo que lo tengo hecho eso, despejando la tensión de la de abajo, que es muy fácil. ¿Sí? Ah, no, de la primera. Despejo T de la primera y lo reemplazo en la segunda. Esta parte la pasamos rápida porque ustedes van bien con el despeje. Pero lo cierto es que llegamos a esta expresión para la carga, ¿sí? En donde la carga, fíjense, es proporcional al peso e inversamente proporcional al campo eléctrico. Respecto al ángulo es un poquito más difícil la relación. Habría que ver si esto tiene unidades de Coulomb, ¿sí? ¿Se acuerdan? La otra vez hicimos un análisis dimensional, ¿sí? Eso tómenlo como una práctica regular. Y después también habíamos analizado, por ejemplo, ¿tiene sentido que sea proporcional al peso? Y a ver, si aumenta el peso, tendría que aumentar la carga. Y a mí se me ocurre, fíjense, ¿cómo lo puedo razonar? Si aumenta el peso de la carguita, representémoslo por un punto más grande. Si tengo una carguita más grande, ahora, bueno, voy a tener que hacer, supongamos que esto es una piedra, tengo que hacer más fuerza para sostenerla en equilibrio en ese mismo ángulo. Entonces, si aumenta el peso, también va a tener que aumentar la fuerza eléctrica para que siga estando en equilibrio en ese ángulo. Y una de las formas de aumentar la fuerza eléctrica, ya que el campo eléctrico no puede cambiar, porque es externo, es uniforme, es aumentando la carga Q. Por eso el resultado es razonable, ¿sí? Que si aumenta la masa, tiene que aumentar la carga Q. E inversamente proporciona al campo eléctrico, ¿sí? Si quieren les dejo esa, cómo pensar que es inversamente proporcional al campo eléctrico, se las dejo para que lo piensen un cachito. ¿Cómo anduvo este ejercicio? ¿Se entendió? Miren que ya les digo, es típico este tiene que salir sí o sí. ¿Cómo anduvo? Bien. Bien. No parece difícil, ¿no? Lo haces que no parezca difícil. Ah, sí, no me echen la culpa, por favor, porque... Profe, Profe, una disculpe, pregunta. ¿se escucha? Sí, te escucho. Ah, que hable el compañero Manuel y ahora lo digo. Ah, dale. Bueno. No, iba a preguntar si lo que hallamos es el valor absoluto de la carga, o sea, el módulo, o no. Buena pregunta. Claro, ¿cuál será el signo? ¿Qué les parece respecto al signo? ¿Tenemos información sobre el signo? ¿Puede ser cualquier signo? ¿O qué les parece? ¿Se puede saber el signo o no? Depende del signo del campo eléctrico, ¿no? Muy bien. Sí, claro, dada esta disposición del campo eléctrico, que es hacia la derecha, sí, eso fijo.
es hacia la derecha. Y dada la situación de equilibrio, que es con este ángulo para acá, si la carga fuera negativa, fíjense que esto es una ecuación vectorial. Tenemos que analizar esta ecuación que está acá arriba. Esta es una ecuación vectorial. ¿Sí? Allí, hacia donde apunte el campo eléctrico, apunta la fuerza, siempre y cuando la carga sea positiva. ¿Sí? O sea, recordemos esa propiedad de álgebra. Si yo tengo dos vectores relacionados por un escalar, por ejemplo, el vector A es igual al vector B multiplicado por una constante. Ahí vino Marcos, le damos la bienvenida. Por un escalar, decíamos en álgebra. Entonces, eso implica que A y B son paralelos. Ahora, si este escalar es positivo, esta constante es positiva, además tiene el mismo sentido. Y si la constante es negativa, son paralelos, pero uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado, como las manos en la calle. ¿Sí? Antiparalelo se puede decir también. Entonces, acá en el campo eléctrico tenemos esa situación. O sea, tenemos que evaluar el signo de la carga, porque la fuerza podría apuntar en una dirección y el campo eléctrico en la dirección contraria. Considerando nuestra disposición en el esquema, la fuerza sí o sí tiene que ir a favor del campo eléctrico. Son paralelos acá, no van en sentido opuesto. Entonces concluimos que el signo de la carga tiene que ser positivo. El ejercicio podría venir así, o sea, tranquilamente en lugar de darnos este campo eléctrico, supongamos que ese campo eléctrico no es dato, y nos dan un campo eléctrico al revés, nos dicen, bueno, el campo eléctrico es para allá, ¿sí? Y el equilibrio, el esquema de la figura no se cambia, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hacemos para que teniendo un campo eléctrico hacia la izquierda tengamos una fuerza eléctrica para la derecha? Y bueno, ahí la carga tiene que ser negativa. O sea, se entiende que ya de la misma disposición del ejercicio se puede deducir el signo de la carga. Muy linda la pregunta. Bien, después también podría estar... Sí, ahora se entendió, no me había quedado claro. Bien. Gracias. Por favor. Bueno, podría estar, también hay uno, no me acuerdo si era una guía vieja o si es algún ejercicio parcial, que hay un campo eléctrico así. Entonces, si vos tenés un campo eléctrico así, que te dan, por ejemplo, el ángulo, ¿no? Te dices, no sé, 60 grados respecto a la horizontal, listo. Tenés todos los datos del campo eléctrico, pero bueno, es un campo eléctrico, digamos, oblicuo, por llamarlo así. Tiene una componente X y una componente Y. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo planteo? La descomponés. Eso está bueno. Tengo dos opciones, claro. Puedo descomponer el campo eléctrico y plantear una componente X y una componente Y, y por lo tanto una fuerza eléctrica X y una fuerza eléctrica Y. O puedo decir, bueno, la fuerza por esta ecuación tiene que ser paralela siempre al campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica yo la voy a poner así ahora también, con un ángulo de 60 grados, igual que como me indica en el campo eléctrico. Pero finalmente no voy a poder zafar de descomponer, o sea, algo voy a tener que descomponer. La fuerza la voy a tener que descomponer en X y en Y. Y nada más. Pondré las componentes en las ecuaciones, se me sumará un ángulo, pero sale con el mismo sistema que planteamos nosotros, solamente que tiene esta complicación matemática adicional. Así que bueno, ese... Ya va a aparecer, si está en un examen ya va a aparecer. Bien, bueno, sí, háganlo, ¿no? Eso que decían ustedes, que parece fácil, sí, siempre. Yo estoy aprendiendo a jugar al ajedrez y miro cómo juegan los campeones del mundo y parece fácil, pero después yo juego y pierdo todas las partidas. O sea, hay que jugar, hay que lidiar con la práctica. Bien, vamos al problema 6. A ver, hay alguno que no va. Creo que el 5 no iba. Profe, disculpe, consulta. En el problema anterior, ahí mismo estaba la resolución, ¿verdad?
¿A Eh, dónde? Ahí mismo, en esta sí, hoja. todo eso lo que está pasando, eso sería como resolverlo. Claro, sí, sí, pero lo charlamos esto. Pero lo voy a dejar, esto lo voy a subir. Ah, listo, también no hay problema. Es que en realidad eh, yo había entrado puntual, pero en realidad me tuve que ir abajo y cuando volví ya estaba dando la clase y nada, me perdí esa partecita y no comprendí. Pero si está ahí, entonces después lo leo, así que no hay problema. Sí. Igual la pasamos muy rápido porque el despeje en general yo les pregunto y siempre me dicen, no, no lo hagas, eso sale. Entonces fui directamente al resultado. O sea, con tranquilidad vimos el planteo, el despeje lo pasamos por alto y analizamos el resultado. Pero si necesitan Básicamente prestarle más entonces fue atención. eso, nada más el ejercicio ese, porque prácticamente no vi casi Sí, nada por eso. sí, sí, fue eso. Ah, listo, gracias, profe. Cuando necesiten que nos detengamos en el despeje, me avisan, por favor. Bien. Ah, eso, les decía que hay un ejercicio que no, el 5 enteramente no va. Fíjense que es parecido al que sacamos el otro día de encuentro y periodo de oscilación, es un movimiento oscilatorio, hay que plantear una ecuación diferencial. Eso no, eso quedó excedido. Vamos con el 6. El 6 sí. A ver, ¿cuál era el 6? Profe, Sí. van a ser todos genéricos, como que, o sea, sin valores. A veces sí, a veces no, Ah. pero está bueno que sea así. Sí, 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 sí. O sea, está bueno porque más general, ¿sí? Pues se llama genérico, más general que si fuera con valor. Nos perdemos de analizar, de sacarle jugo al ejercicio si fuera un valor. Algunos sí, pero bueno, no nos preocupemos por eso. Bien, 6, dale, considera la distribución de cargas y nos piden cuánto vale el campo eléctrico en el punto indicado y bueno, y después ahora vemos el ítem B. A ver, este es el ejercicio que viene pegado en la guía, el esquema que viene pegado. ¿Sí? Tenés 3 cargas. Tenés una carga menos Q, otra carga menos Q, en situación simétrica respecto a la tercera carga del centro, que es positiva y es 2 veces Q. Y nos piden calcular el campo eléctrico en el punto P, que es un punto del espacio, un punto que está por aquí arriba, que no hay una carga ahí, pero saben ustedes que cargas puntuales originan campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, por ejemplo, voy a graficar ahora cómo es el campo eléctrico que genera la carguita menos Q de la derecha en el punto P. ¿Cómo lo dibujo eso? ¿Tienen idea de eso? ¿Cómo fue la pregunta? Claro. ¿Cómo es el campo que origina la carguita esta en el punto P? Acá arriba. ¿Cómo lo dibujo? Como un vector con sentido entre Q y P. Muy bien. ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Q De o P hacia saliendo Q de con Q? signos opuestos. Debería ser hacia Q, Bueno, ya que es negativo. Sí. Sería un vector así. O sea, atractivo sería. Sí. Em, Entrante. entrante a veces se dice cuando entra o sale de la pantalla, pero en este caso podríamos decir dirigido hacia menos Q. O sea, P es positivo, la carga de P. En P es un punto del espacio en donde no hay ninguna carga. Ok. Entonces, A ver, sí, es importante entender qué pasa con una sola carga. O sea, si yo tengo una carga puntual, voy a cambiar de mano un rato, la derecha me sale más mejor. Entonces, ponele que acá tenés una carga positiva, qué sé yo, más Q. ¿Cómo es el campo eléctrico que origina esta carga en todo el espacio? Es un campo radial. Cuanto más cerca de la carga, más grande, a medida que te vas alejando, más chiquito. En todos los puntos del espacio, bueno, esa no me salió tan radial, en todos los puntos del espacio
va a haber campo eléctrico, ¿sí? Con esa configuración. Me alejo, ven que el módulo del campo eléctrico es cada vez más chiquito conforme me alejo de la carga, ¿sí? Pero la dirección siempre es radial y todos los puntos del espacio tienen asignado un campo eléctrico. ¿Cómo es la fórmula para calcular el campo eléctrico de esta carga? ¿Cómo era? Eso lo vieron seguramente con Ricardo. El campo de una carga puntual es la constante por la carga dividido la distancia, sin el cuadrado, en dirección R, o sea, en la dirección radial. O sea, esto sería el módulo, Q por K sobre R, en la dirección radial. O sea, si vos tenés que graficar, me río que estoy... el módulo del campo eléctrico sobre, en función de R, hablando y apretando mil cosas, quiero graficar el módulo del campo eléctrico en función de la distancia a la carga. ¿Cómo es? Decreciente. Cada vez menos. A medida que aumenta el radio, va a ser menor. Muy bien, perfecto. Así, sería una cosa así, tipo homográfica. Tiende a cero el módulo conforme me acerco a infinito. En el gráfico está representado por vectores cada vez de menor longitud. Y acá está la fórmula explícita matemática. Si la carga fuera negativa, todas estas flechitas se dan vuelta. ¿Sí? No me va a salir ahora. Pero todas las flechitas esas tendría que dibujarlas apuntando hacia la carga. Una cosa así. Tendría que hacer esa operación con todas las flechitas. Vamos a hacerlo solamente en estas. ¿Sí? Entonces, por convención, si la carga es negativa, el campo eléctrico es radial también. O sea, la fórmula no cambia, ¿eh? La fórmula no cambia si es positiva o negativa, porque contiene el signo de la carga. De acuerdo al signo de la carga, me dan dirección radial, centrífuga, podríamos decir, o centrípeta, si la carga es negativa. Y el módulo de la carga, bueno, acá me las invirtió, ¿no? El módulo de carga igual disminuye conforme me alejo. ¿Sí? Entonces, eso es lo básico. ¿Es siempre así? Sí, claro. Sí, Okay. sí. Entonces, lo importante es que, fíjense que hay campo eléctrico en todos los puntos del espacio y carga hay en un solo punto del espacio. No es que tiene que haber carga en un lugar para que haya campo eléctrico en ese punto. No, la carga origina campo eléctrico en todo el espacio, en todos los puntos del espacio. ¿Sí? Campo eléctrico es un juego de una sola carga, ¿ven? No hace falta tener dos como en la fuerza. Bueno, entonces, comprendiendo eso, ahora yo estoy analizando, volvamos al esquema, el campo eléctrico que origina solamente esta carguita que está marcada acá. Entonces me tengo que imaginar que solamente está esta carga en el espacio y me piden marcate el campo eléctrico en el punto P del espacio. ¿Sí? Tendrían que ser, ves que es una línea, es solamente esa foto del campo eléctrico. No voy a dibujar en todo el espacio porque me piden solo en el punto P. Bien, lo mismo tendría que hacer ahora con la otra carga. Esta carga puntual me la imagino sola en el espacio, entonces va a originar un campo eléctrico, como es negativa, campo eléctrico dirigido hacia la carga. Voy a tratar de hacerlo a la misma longitud porque son iguales las cargas, la distancia es igual, no debería ser distinto al campo eléctrico de la otra carguita. Y vamos a ponerle este nombre, campo eléctrico de la carga menos. Muy bien. Ahora voy a dibujar el campo eléctrico de la carga del medio. ¿Cómo lo dibujo eso? Coincidente con el eje Y para Bien, arriba. muy bien. Es positiva, me aclaran, más 2Q. Y hacia arriba, siempre radial, pero en este caso saliente, porque la carga es positiva, me salió saliente, sería
centrífugo en dirección centrífuga. Ahí está. Y a este vamos a ponerle campo eléctrico de la carga 2Q. Ahí está. Más 2Q. Listo. Bueno, ya está planteado. Ahora nos queda todo el laburo matemático, porque fíjense, me piden calcular, la consigna del ejercicio era calcular el campo eléctrico total en el punto P. El campo eléctrico total en ese punto va a tener la contribución de estos tres campos eléctricos individuales, si queremos decir. Entonces los tengo que sumar. Vale lo que se llama el principio de superposición, que vale también para las fuerzas. ¿Sí? La fuerza total es la suma de todas las fuerzas. Acá el campo total es la suma de todos los campos. Entonces, matemáticamente ya está. Tengo que sumar esos tres vectores y esa va a ser la respuesta. Pero para que no sea tan complicado, yo podría aplicar previamente algún argumento de simetría. Por ejemplo, si yo descompusiera estos componente X de acá, ¿sí? De los campos negativos, tendrían que ser iguales. A ver, me refiero a la componente X de este campo. Vamos a ponerle componente X. ¿Sí? Esa componente tendría que anularse por la otra. ¿Sí? Por simetría, porque las cargas son iguales, las distancias son iguales. Entonces, esta flechita tendría que anularse con esta. Por lo tanto, en el eje X tendríamos campo cero. ¿Se entiende? ¿Nos perdimos ahí en esa parte? Perdón, profe, ¿lo podría volver a explicar? Por favor. Sí. Estoy haciendo la descomposición de estos, de los campos que llamamos Q-, de los negativos, ¿no? Esos, fíjense que a la hora de sumar vectores, estos campos me quedaron, este y este me quedaron un poquito en X, un poquito en Y, entonces los tengo que descomponer. Este no hace falta que lo descomponga, porque ya está en Y, pero los otros son oblicuos, entonces tengo que poner componente X y componente Y. Ahora bien, entonces fíjense, acá está la descomposición, vamos a ponerla, ponemos en rojo las componentes, ¿sí? Pero fíjense que, como la situación es simétrica, las componentes X son iguales. Por simetría, esa flechita roja tiene que ser igual a la otra flechita roja. Difícil. Ya encargué una tableta gráfica para... Así la semana que viene ya la tengo. Bien, entonces estas dos flechitas rojas son iguales. Las componentes X de esos campos son iguales. O sea, se cancelan. Se cancelan. O sea, no voy a tener... O sea, el campo eléctrico en X es 0. ¿Por qué debería ser mayor para la izquierda o por qué debería ser mayor para la derecha? Bueno, tendría que tener alguna asimetría. Por ejemplo, alguna carga más grande acá, o alguna diferencia en las distancias. Pero acá está espejado esto. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito a plantear matemáticamente, y a esas componentes que van para abajo las podría llamar, es un lío esto de notación, pero la voy a poner una sola vez, componente Y de los campos negativos. Bueno, vamos a las ecuaciones, a ver. Entonces, acá está. Campo total en el punto P es re fácil de escribir. Es la suma de esas tres flechitas.
El campo eléctrico menos Q, el campo eléctrico menos Q y el campo eléctrico más Q. Cada una con su dirección, por eso lo pongo en notación vectorial. Se llama, como dijimos, principio de superposición. Ahora, a la hora de hacer la cuenta, tengo que descomponer en X y en Y, claramente. Entonces, tengo que calcular el campo en X y el campo en Y, después, si quiero, puedo hacer la composición. Pero descubro, por simetría, que el campo en X es 0. Si lo quisiera calcular, me va a dar 0 también. Entonces, calculo solamente el campo en Y. ¿Y el campo en Y qué es? Y bueno, fíjense de qué forma está escrito acá. Vamos a sacarlo, porque por ahí no se entiende. Yo creo que ahí había puesto... ¿En Y qué tengo? Bueno, ¿qué sobrevivió? Sobrevivió lo que llamamos campo eléctrico 2Q, el que generaba la carga positiva de abajo, y teníamos dos componentes negativas, ¿sí?, del campo que habíamos llamado menos Q. Esto estaba dos veces. Menos Q. ¿Sí? Vuelvo al dibujo, a ver qué estamos haciendo ahí, a ver si me siguen. Estoy sumando esta flechita, la de arriba de todo, perdón, a ver si la puedo seleccionar. Esa flechita, ¿sí? Esperen que... Esa flechita, ahí está. ¿Sí? Esa va para arriba, positiva, campo 2Q, menos estas dos, las dos componentes Y que van para abajo. ¿Sí? Eso estoy escribiendo en la ecuación para el campo eléctrico en Y. Es lo que escribe acá. Flechita para arriba menos las dos flechitas para abajo que son iguales por simetría. Ahora, ¿cómo hago la descomposición? Y bueno, tengo que tener algún ángulo, como estaba ahí. Bueno, definamos algún ángulo. Por ejemplo, podría definir un ángulo acá. ¿Sí? Ese ángulo, ¿sí?, ponerle θ, ¿sí?, y hacer la descomposición con eso. Fíjense, si ese fuera el ángulo, ¿sí?, o alfa, si ese fuera el ángulo alfa, las componentes Y están jugando de cateto adyacente al triángulo. Entonces quedarían con coseno. Por eso apareció un coseno, vamos a escribirlo ahora. Vamos a escribir cómo sigue esto. Entonces sería el campo 2Q, lo voy a dejar igual por ahora, ¿sí?, más 2, y la componente esa sería componente Y, tendría que poner acá. La componente Y, ¿cómo sería? Sería el campo total S menos Q, coseno de alfa. Profe, disculpe, ¿qué botón toca para poder hacer un subíndice? ¿O es propio de este doc Google? Shift guión bajo. Ah, genial, muchas gracias. Sí, creo que en todos los, no, en todos los drive. Shift guión bajo. Bien, más difícil es el supraíndice. Ahí no me salió. Alt GR, sombrerito, bueno, vamos Gracias. a poco. Sí, porque a mí me costó, y además, cuando no estoy en el editor de ecuaciones, por ejemplo, acá si quiero hacer un subíndice, no es shift guión bajo, sino que es control coma. Por eso tengo un matete en la cabeza, así que con la práctica me va saliendo ya naturalmente. Bueno, entonces, a ver, ¿se entendió? Esto me pareció que fue un poco lío, ¿no? Cómo llegamos a esta expresión que todavía no se sabe bien qué es. No, se entendió muy bien. Bueno. Si cualquier cosa lo repetimos, pero es la flechita para arriba menos las dos flechitas para abajo. Simplemente eso. Quedaron con coseno porque es la componente Y que era el cateto adyacente. Y ahora simplemente hay que reemplazar
las expresiones del campo eléctrico, que lo tenemos acá de forma general. Es lo que viene abajo, que ahí sí ya lo tengo escrito de antemano, porque eso escribirlo en vivo es un poquito más difícil. Perdón. Entonces, ¿qué es cada cosa? Fíjense. Esto es el campo de la carga generada, el campo que genera la carga positiva. Fórmula de campo eléctrico. K por Q sobre distancia al cuadrado. Esa carga, recuerden en el esquema, era 2Q, una carga positiva 2Q, y la distancia se llamaba R, entonces le pusimos directamente R cuadrado. Volvamos al esquema. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniendo la distancia entre esta carga y este punto. Esa distancia viene en el ejercicio como R. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, ahí igual estamos asumiendo que las tres cargas están equidistantes al punto P, ¿o no? Sí. Bueno, las dos de la punta. La del medio está a distancia R y las dos de la punta están un poco más lejos. Por eso, pero ¿no cambiaría la intensidad del campo eléctrico de las menos Q por la distancia? ¿O? Sí, están a otra distancia las cargas de la punta. O sea, fíjate, la carga del medio está a distancia R del punto P y las Por cargas eso, de la pero digo, punta... en cuanto a las ecuaciones, no estamos postulando que son la misma intensidad, o sea, que la fuerza que está, el campo eléctrico que está generando la del medio con las de las puntas son la misma, o sea, no dependería de la distancia también. Sí, muy bien. Va a depender de la distancia y estamos dejando ese parámetro libre, no estamos diciendo que va a valer lo mismo. Lo que sí estamos diciendo que vale lo mismo es el campo eléctrico de las dos cargas de la punta, el de esta y el de esta, eso sí, porque están a la misma distancia, que no es R. La distancia es esta. La distancia se mide así, con la recta que une esos dos puntos. Esa distancia la voy a tener que calcular con Pitágoras. Eso que marqué en línea punteada es la distancia entre la carga menos Q y el punto P. Que fíjense que es la hipotenusa de un triangulito, ¿sí? Donde uno de los lados es D y el otro es R. Entonces, esa distancia va a ser la hipotenusa. ¿No? Raíz de D cuadrado más R cuadrado, raíz. Esa va a ser la distancia. Para las carguitas de la punta. Entonces, eso es lo que va a cambiar acá en la fórmula. Volvamos a la expresión. Ahora voy a escribir esto. Campo eléctrico de la carga menos Q. ¿Qué es eso? Es K por la carga, con su signo, ven que ya le puse, bueno, ya sé que va a ser negativo, no hace falta poner dos veces el menos, sobre distancia al cuadrado. Y esta raíz, fíjense que abajo aparece una raíz al cuadrado. La raíz propiamente es la distancia, es lo que dijimos, es Pitágoras. D cuadrado más R cuadrado raíz es la distancia. Al cuadrado, porque viene en la fórmula, por coseno del ángulo. ¿Sí? Ahí. Les dije más, sí, sí, está bien así el cuadrado. Les dije antes que era así en el cuadrado, pero es con el cuadrado. Por coseno del ángulo. ¿Sí? Y ya está. Eso sería lo que está en la ecuación de arriba. O sea, Esto. esto. ¿Ves? Menos 2. Sí. E menos Q, este coso del medio, E menos Q es toda la parte esta, de la división, y el coseno, Sí. fíjate que está afuera. Sí. Sí, gracias. Y después simplemente acá, creo que cancelé la raíz con el cuadrado acá abajo, pero es la misma, es lo mismo, ya estamos en lo mismo. Más que esto no se puede reducir, acá queda bastante chorizo la cosa, una expresión larga. Mucho análisis no se puede hacer, ¿sí? Pero es pura, no me gusta mucho este ejercicio porque es puramente matemático. Esto quiero rectificar. Acá les había dicho que era sin el cuadrado, pero es con el cuadrado también el campo eléctrico. Así que espero que no haya confundido eso.
acá está bien escrito. Es puramente matemático. Lo que pasa es que como tengo 3 vectores, hay que descomponer 2 y hacer la suma, todo genérico. Está. Bueno, y a ver si tenemos tiempo, tenemos aire para uno más. Yo haría lo siguiente. ¿Qué sigue en la guía? El del dipolo no va. Vamos a hacer lo siguiente. El del dipolo no va. El 7. Este no. Siempre estamos hablando de movimiento armónico simple. Otra vez frecuencia, oscilación. Eso no. El 8 les voy a dejar para que lo hagan ustedes. Es un lindo ejercicio. ¿Sí? No lo voy a hacer yo. Y podemos terminar con el 9. Igual si el 8 no le sale, después lo hacemos. Profe, consulta, disculpe. Dale. Que no hagamos el 7 significa que no va a entrar en el parcial o que todavía no lo vamos a ver. No. Miren, 95% seguro que no entre eso. Dale, gracias. No, en todos los años que estoy nunca tomó eso. Y si llega a entrar, o sea, vamos a hacer repaso para parcial después. Vamos a hacer repaso. Sí. Conforme pasaron los años, yo cada vez fui tomando más confianza en decir, en hacer ese no cada vez más rotundo. Porque al principio le decía no, pero tenía miedo que llegara a aparecer y le decía, y me lavaba las manos por si aparecía, pero no, nunca fueron apareciendo, entonces quedó como una guía vieja esta. Bueno, entiendo. Gracias. Vamos a tener tiempo para repasar parciales explícitamente, incluso los últimos, y no. Vamos a reconocer cuál es el estilo de evaluación. Entonces, Gracias. no, por favor, les dejo el 8 de tarea y podemos cerrar con el 9, que es levemente diferente, es un poco teórico. Y el 10, arrancamos la clase que viene con el 10 y ya pasamos a la siguiente guía, si es que ya empezaron con el tema que sigue. Bueno, entonces dale. Dale, vamos a cerrar con este. Este es raro, este es como difícil, es cortito, salen 2 renglones, pero es difícil de hacerlo, porque quizás no es tan intuitivo. Dice, se tienen 2 alambres de largo L, cargados con densidades lineales uniformes, lambda 1 y lambda 2, separados a una distancia d. Calcule la fuerza que se ejerce en ambos alambres. Entonces, primero tenemos que saber qué es un alambre. Un alambre es esto, ¿no? Un hilo cargado de manera uniforme. Fíjense que ahora estamos viendo ya una distribución de carga. No es una carga puntual, como hasta ahora vimos, sino muchas cargas uniformemente puestas en un alambre, en un hilo. ¿Sí? Carita. Toda esa distribución de cargas va a generar un campo eléctrico, que seguramente es lo que calculó Ricardo en la clase. ¿Calculó el campo o yo me estoy adelantando? Campo de un hilo, por ejemplo, infinito. No, eso no lo hizo. No, O me perdí o no lo hizo. no lo hizo. Al menos nunca nombró a Lambda. Está bien. No, entonces sí, dejémoslo, porque lo que van a ver son justamente los ejercicios 9 y 10, que es lo que nos falta. El ejercicio que sigue también es un plano cargado con densidad de carga. O sea, ya hay que ver el concepto de densidad de carga. Para los hilos se le suele usar la letra lambda, para los planos se le suele usar la letra sigma, y para los volúmenes se le suele usar la letra rho. Entonces, dejemos que vean primero en la teórica qué significa una distribución de carga y cuánto valen los campos según la distribución. Los comunes son un hilo, un plano, una esfera. Pero bueno, esperemos tener la herramienta teórica antes de hacer estos 2 ejercicios. Seguramente eso lo van a ver la clase que viene. Bueno, y si no se lo da, no, eso lo da, normalmente lo da. Si no se lo da, lo vemos rápido, aunque sea como se hace. Entonces, chicos, 8 de tarea, ¿sí? Es fácil, pero es lindo. Y nada más, si hay dudas, me pueden mandar mail.
Y ahora voy a actualizar esta guía que subí el otro día. Bueno, ¿cómo anduvo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo Por que ahora bastante no. bien. Creo que bien, Sí. yo también. Bueno, chicos, no tengan Una vergüenza los pregunta. que no entienden. Ya me han preguntado, así que calculo que no tienen vergüenza. Sí, Leonardo. ¿Hay algún libro que recomiende para consultar cosas que capaz que no lleguemos a entender del todo? Ese que escribí ahí es como... Incluso el índice del libro tiene el mismo orden que las prácticas de nuestra guía. O sea, el Bueno, Survey, gracias. si no conseguís ese, pero creo que lo puedes conseguir. Ricardo mandó uno por Ese mail. lo pasó el profe. Bueno, No lo vi yo. si no lo Eh, consiguen, les paso un dato, pero no le digan a nadie. Entren a Z Libros. Les paso el link del libro, creo que es este. Ya lo encontré. A ver, física. Gracias. ¿Cuál es? El 1, A ver, pero quiero ver volumen cuál es 1. el... ¿Es el Fairway? Es pesado el archivo, ¿eh? Sí, 753 páginas tiene. Se está descargando, pero quiero ver cuál es. Quiero ver si es el Fairway o si es otro. De cualquier manera, el Fairway es es como el libro de cabecera. Y después son todos muy parecidos. Tipler también. Dice Serway Shewetz, Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1, séptima edición. Volumen 1, física 1, ojo, ¿eh? A ver. Opa. A ver. Mecánica, oscilaciones, termodinámica. Sí. Se está descargando, pero si es volumen 1, me parece que no. Ok. Pongan Serway volumen 2. Ahí hay otra. Ahí Martu está mandando otro link. Es el. Sí, ese Ahí. hay que pedir permiso. En mi caso nunca lo solicité. Sí, Ah, este es entiendo. ahí se descargó. Es volumen 1. No, este es para física 1. No. El link ese que mandé es el que mandó Ricardo por mail. Pero no se puede acceder, a ver. No, Acceso no se denegado, me puede dice. hacer. No sé qué libro es, pero bueno, cuando tengan el permiso. Física Tipler, sexta edición, vol 2. Bueno, Tipler, ¿ven? Es la segunda opción que yo les puse. Sí. Está bien, está perfecto ese. ¿Y el Serway volumen 2 capaz que lo conseguimos en Z Libros? Sí, ahí está todo. Yo bajo todo de ahí. Incluso literatura, sí. Bajo todo de ahí. Voy a probar. Ese Sí, último que Serway. pasé es el Serway, el volumen 2. ¿Cómo, Manuel? Que ahí pasé el link del Serway, el volumen 2. Que pasó el profe también. Bueno, también me da denegado, pero pueden Sí, pedir, denegado. soliciten el acceso. Chicos, consulta, ¿alguien grabó la clase? Sí, en mi caso sí, pero los primeros 10, 11 minutos creo que no tenía volumen. Eso no lo pude ver hasta que volví y ahí me di cuenta. Ok, no hay drama. Esa fue la parte que le había preguntado al profe que yo no pude ni escuchar ni lo pude grabar. Pero como él dijo que ya estaba todo explicado ahí, no hay problema, calculo. Ok, gracias. De nada, un placer. Bueno, pónganse de acuerdo a ver para ver si se pueden grabar, si se turnan o si hay alguien que toma la posta. Yo puedo esperar al principio para que chequen la parte técnica. Sí, fue mi culpa. Yo lo dejé grabando y pedí acceso a entrar y me fui cuando volví ya no tenía volumen porque, bueno,
Mi hermano a veces usa la compu y toca alguna que otra cosa y yo no sabía eso. Bueno, en la clase que viene nos dedicamos unos minutos a que quede bien grabado. Muchas gracias, profe. Igual voy a evitar que vuelva a pasar. Ya Sí, sí, aprendí. tranqui, pasa nada. Bueno, bueno, ¿algo más, chicos? ¿Qué más? Profe, una pregunta Sí, sobre Rafael. cómo la distancia del campo o la partícula fuente afecta al campo. Eso sería o sea, a medida que nos vamos alejando se va reduciendo linealmente, ¿no? Bueno, al cuadrado. El campo eléctrico al cuadrado. Ok, gracias. Eso es. Sí, sí, sí. Ah, y estaba el ítem B, que decía calcular, por ahí por eso viene tu pregunta, pero yo lo pasé por alto, pero en el ítem B del ejercicio último que hicimos, decía evaluar el campo eléctrico en una región muy lejana. Decía, evaluar el campo eléctrico en el límite en que está muy alejado del sistema. O sea, en el que el punto P está en infinito. O sea, tiende a cero. Bueno, Y vivienda. sí, tendría que tender a cero, pero por seguridad en la expresión sí, va a tender a cero. Habría que tomar, por ejemplo, R tendiendo a infinito. Sí, da cero. R tendiendo a infinito. Gracias, profe. Da cero. Sí. Bueno. Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas, ¿hay alguna pregunta más? Por mi parte, no. Bueno, entonces espero que consigan esos libros. Ahora subo a clase y nos vemos el martes que viene a las 11. Vale, Bueno, muchas gracias. Perfecto. vale, Buen gracias. fin de. Hasta luego. Gracias a Hasta ustedes, luego. chicos. Chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Manuel. Profe, ¿Sí? un segundo. Sí, cómo no.